Gustavo, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, qué gusto saludarte. Saludos también para Evelyn. ¿Cómo están? Bueno, mira, estamos muy bien, pero bueno, te dejo una nota que acaba de ser publicada. Acaban de votar a la vicefiscal del Ministerio Público, a la segunda a bordo del Ministerio Público. Bueno sería saber qué fue lo que pasó allí. Pero Tarek, el fiscal, acaba de decir que desde el 2018 esta trama de intento de tumbar al gobierno con la trama PDVSA Cripto estaba en funcionamiento. Tú hiciste una crónica muy buena en tu Twitter, que es un poco la razón por la que estás con nosotros hoy. ¿Qué es lo que ve Gustavo Azócar con este tema de la trama PDVSA Cripto y la intentona de tumbar al gobierno de Maduro por esa vía? Juan Carlos, me llamó mucho la atención la declaración de Nicolás Maduro diciendo que la conspiración de Tarek El Aissami venía desde el año 2018. Lo dijo exactamente así Nicolás Maduro. Y obviamente cuando Maduro dice que Tarek El Aissami estaba conspirando desde 2018, lo primero que muchos nos preguntamos fue, bueno, pero un momentico, si estaba conspirando desde el 2018, ¿por qué esperaste hasta el 2024 para ponerle las esposas, presentarlo ante la opinión pública detenido? Lo destituiste comenzando el año 2023, es cierto, pero apenas un año después, en 2024, fue cuando lo mostraste a la opinión pública esposado, con la policía, y cuando prácticamente formalizaste cargos contra él. Entonces, ¿por qué esperaste 6 años para formalizar cargos, acusaciones y para detener a Tarek El Aissami? Fue la primera pregunta que nos hicimos. Luego, cuando nos ponemos a revisar un poco lo que fue el desempeño de Tarek El Aissami en el gobierno, nos encontramos con que Tarek El Aissami tuvo unos primeros cargos en el gobierno de Chávez. Ciertamente fue director de la misión Identidad cuando Hugo Chávez. Luego tuvo un paso muy rápido por el Ministerio de Interior y Justicia y luego se fue a la gobernación del estado Aragua. Estando en la gobernación del estado Aragua, Tarek El Aissami fue llamado por Nicolás Maduro en el año 2018 y lo nombró nada más y nada menos que vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pregunta número 1, si Tarek El Aissami estaba conspirando contra Maduro, ¿por qué Maduro lo nombra vicepresidente de la República justamente en el año 2018? Pero no solo eso, sino que en el 2019 lo nombran ministro de Industrias Nacionales y Producción. En el 2020 ya le dan una responsabilidad mayor al frente del Ministerio de Petróleo. Luego lo nombran vicepresidente de Economía Nacional. Es decir, que los cargos más altos dentro de la administración pública los tuvo Tarek El Aissami precisamente porque Maduro se los dio. Obvio, hay que hacerse la pregunta, si Maduro sabía que Tarek El Aissami estaba conspirando contra él, como lo dijo el propio Maduro, ¿por qué Maduro lo fue ascendiendo y lo fue ascendiendo y lo fue ascendiendo y le fue dando cada día más responsabilidades, cada día más poder, al punto de convertirlo en uno de los 3 hombres o de los 4 o 5 hombres más poderosos de Venezuela, donde solamente estaban Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado, Padrino López y Tarek El Aissami? Entonces, no tiene como sentido eso, el hecho de que tú sepas que alguien está conspirando contra ti y en lugar de apartarlo del camino, le da mucha más fuerza, mucho más poder político, mucho más poder económico para que la conspiración en todo caso sea un poco más exitosa. Sí, así como no tiene sentido, diría yo, Gustavo, que de los últimos, creo que 7 presidentes de Petróleos de Venezuela, 4 estén presos. 1 murió en la cárcel y 3 presos. O sea, ¿cómo le pasan por la nariz al jefe de la Hacienda Pública Nacional, que la Constitución de este país dice que es el presidente de la República, el presidente de la Hacienda Pública Nacional? ¿Cómo le pasan estos desfalcos delante de sus narices y no se da cuenta, Gustavo? Mira, no hay ninguna explicación para esto. No solamente es que hayan sido llevados a prisión
los últimos 4 o 5 jefes de petróleo de Venezuela. Es que antes de estos que tú nombras, recordemos el caso de Rafael Ramírez. Hay denuncias muy gruesas contra Rafael Ramírez, hoy exiliado en Italia, con relación a los manejos y al desfalco que produjo Rafael Ramírez, que cuidado, no se sabe si fue mayor el desfalco que produjo Tarek El Aissami, porque no tenemos las cifras a la mano. Sabemos que Tarek El Aissami, de acuerdo con lo que ha denunciado la Fiscalía, supuestamente se robó 23.000 millones de dólares. Es lo que le hemos escuchado al fiscal general de la República, Tarek William Saab. Pero no le hemos escuchado a Tarek William Saab cuántos miles de millones de dólares se robó Rafael Ramírez con la mafia que anteriormente estuvo al frente de PDVSA. Fíjate algo grave, Juan Carlos. La industria más importante de Venezuela, PDVSA, y las empresas más importantes de Venezuela vinculadas al sector petrolero, e incluso el Ministerio de Petróleo, que es uno de los 33 ministerios que tiene Maduro más importantes, ha estado desafortunadamente desde que Hugo Chávez ganó la presidencia en manos de gente vinculada a grupos extremistas y a grupos terroristas. Rafael Ramírez, no se nos olvide, era nada más y nada menos que familia de Carlos El Chacal. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, alias El Chacal, famoso terrorista venezolano internacional, era familia de Rafael Ramírez, y Rafael Ramírez de hecho siempre defendió a su primo Carlos El Chacal. Se va Rafael Ramírez y ponen a Tarek El Aissami, quien siempre tuvo y tiene vínculos muy peligrosos con grupos extremistas islámicos, con el gobierno iraní, y se ha denunciado y se ha dicho suficientemente también que probablemente Tarek El Aissami tendría vínculos con Hezbollah. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué le han entregado PDVSA y el Ministerio del Petróleo a esta gente? Bueno, muy bien. Hago una consideración. Tú eres periodista, sabes que estamos en señal abierta. Me decía un querido profesor de ética, no es lo que se dice, sino cómo se dice. No, de modo que no pongamos papaya. Creo que me estás entendiendo perfectamente el mensaje, mi apreciado amigo. Vamos a cerrar este segmento y lo cierra. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Estaba observando en este momento que la destitución de la vicefiscal la hace la directora de Recursos Humanos, y el fiscal Said Mundarain, ex fiscal, dice que ella no la puede votar en modo alguno una directora de línea cuando ella es la vicefiscal. La tendría que haber destituido el fiscal general de la República y no un funcionario que está por debajo de ella. Pero estos son los disparates que se ven digamos, en la administración pública. Y seguimos con el tema de cómo por la nariz de Nicolás Maduro y por la nariz de Hugo Chávez se fumaron estas fortunas gigantescas que atentaron contra el futuro de los venezolanos. La voz de Gustavo Azócar con nosotros. Es importante, Juan Carlos, que esta investigación no se detenga. Yo he llamado también la atención con relación a el entorno de Tarek El Aissami. Obvio que nos gusta a muchos venezolanos el hecho de que haya sido detenido y judicializado el empresario Samar López Bello, a quien desde hace mucho tiempo se ha vinculado como testaferro de Tarek El Aissami. Pero también nos hemos estado preguntando si acaso Samar López Bello es el único testaferro de Tarek El Aissami, cosa que todos sabemos que no es así. Hay toda una madeja de empresarios, entre comillas. Yo pongo a esos empresarios entre comillas porque no me gustaría mezclar a los verdaderos empresarios venezolanos, que hay muchísimos en el Zulia, en Táchira y en toda Venezuela. Hay empresarios de verdad, empresarios reales, que le han aportado mucho a la economía venezolana, y estos supuestos empresarios que llegaron simple y llanamente a medrar del Estado venezolano y a recibir contratos de Petróleos de Venezuela, contratos del Ministerio del Petróleo o contratos de cualquiera de las empresas filiales de Petróleos de Venezuela. A esto quiero agregar que hay mucha gente en Táchira, en Mérida, en Zulia, harto conocidos como testaferros de Tarek El Aissami. Esa operación, caiga quien caiga, que hasta el día de ayer tenía creo que 66 personas detenidas, pareciera que se ha quedado allí.
Y hay mucha gente que se lucró indebidamente durante la gestión de Tarek El Aissami, que sigue en la calle muerta de la risa, tan campante como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. Una pregunta final, mi querido amigo. ¿Cuál es tu presunción? ¿Por qué, si tenían esas grabaciones desde el 2018, ahora es cuando las están sacando al aire? Evidentemente tenían todo guardado para aprovechar el momento político que el gobierno de Maduro consideró que era el indicado para sacar a la luz pública todas estas denuncias. Los asesores de Nicolás Maduro lo convencieron de que el momento político era ahora, de que había que aprovechar la coyuntura electoral para utilizar todo esto que ha ocurrido con Tarek El Aissami como un elemento de campaña electoral. Es decir, la campaña electoral de Maduro de alguna manera se fundamenta en lo que ellos llaman la lucha contra la corrupción y han puesto a Tarek El Aissami como el ejemplo de la lucha contra la corrupción de Nicolás Maduro. Gustavo, te agradezco de corazón, mi querido hermano, pero mi tiempo concluyó. La próxima semana hablamos del tema de Colombia y de los desaparecidos en Colombia. Sé que estás en Bogotá investigando este tema. Este segmento lo despide Evelyn Castro.